Adelante, Vicente. Está sin audio, Vicente. Perdón, estaba hablando y no había prendido mi micrófono. Buenas noches y bienvenidos a todos. Hoy toca concluir y ya finalizar nuestra serie de las declaraciones del Yo Soy, de Jesús en el Evangelio de Juan. Hoy vamos a comenzar en el capítulo 15 y voy a invitar a Saida, por favor, a ayudarnos con la lectura. Vamos a leer Juan 15 del 1 al 11 para comenzar esta noche. Juan 15 del 1 al 11. Ok. Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. Hasta ahí nada más. Muchas gracias. Ok. Ahí el versículo arranca con la declaración. Yo soy la vid verdadera. Pero esta es un poco diferente a las demás que hemos visto. Y vamos a repasar un poquito. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Y lo interesante de todas estas otras declaraciones es que son metáforas, obviamente, ¿verdad? Pero son metáforas donde básicamente y principalmente Dios está describiendo, Jesús está describiendo a él mismo. Y claro, hemos hecho la observación de si Jesús nos está dando a conocer al Padre, él a la vez que se está describiendo a sí mismo, también nos está describiendo al Padre y también nos está ayudando a saber cómo es que debemos de ser nosotros, ¿verdad? Todo eso es importante, pero en esta en particular es un poco diferente porque aquí nos dice que Él es la vid, nos dice quién es el Padre es el labrador, y nos dice que los que estamos escuchando, y aquí vamos a ponernos ahí en la misma categoría con los apóstoles, con quien Él está hablando, son los pámpanos. Okay, entonces tenemos que entender no solamente lo que Él nos dice de Él mismo, pero lo que Él nos dice de nosotros y cómo nosotros podemos beneficiar de lo que Él es. Ahora, la palabra clave en toda esta lectura, no sé si se dieron cuenta cuántas veces se repite el verbo permanecer. Fíjense otra vez en el pasaje, versículo 4, permanecer, lo menciona 3 veces. Versículo 5, lo menciona otra vez. Versículo 6, otra vez, permanece. Versículo 6, 7, permanece. O sea, la cosa clave con la vid y consiga el beneficio de la vid es permanecer en ella. ¿Ok?
Y entonces lo que vamos a estar viendo hoy es qué significa que Jesús es la vid y qué significa que nosotros estamos conectados a esa vid. Me gustaría observar, como hemos hecho en todas las clases anteriormente, que también Jesús, Juan 1:18, nos está dando a conocer al Padre. Esta naturaleza de Jesús también es una naturaleza de Dios, obviamente. Y lo interesante de esta vid verdadera, que él se nombra, es que esta vid no se muere. Es una vid que, otra vez, esa palabra clave, es una vid que permanece viva, permanece dando fruto, permanece vigente por toda su existencia. Y esa es una característica de la naturaleza de Jesús. Es una vid que no se muere, ¿verdad? Todos tenemos plantas en nuestras casas. Yo creo que todos hemos matado plantas en nuestras casas por no regarlas bien y no cuidarlas bien. Pero Jesús es una planta, es una vid que permanece para siempre, que no se muere. Vamos a ir al Antiguo Testamento y ver unos versículos rápido para recordarnos que estas características de Jesús también son de Dios el Padre. Salmo 55, 19. Dice, Dios oirá a los quebrantados y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Pero otra vez, la descripción de Dios es el que permanece desde la antigüedad. La vid verdadera que es Jesús es una vid permaneciente, pero Dios Padre, Jehová Dios, permanece desde la antigüedad. Salmos 9:7 dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Jehová permanecerá para siempre. Y Salmos 102, versículo 12, dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Uno más, el Salmo 19:90. Bueno, mentira, no es uno más, muchos más. Vamos a leer muchos pasajes. Salmos 19:90 nos indica que esta característica de permanecencia que tiene Dios es transferible a los suyos. Mira lo que dice Salmos 19:90. Dice, de generación en generación es tu fidelidad. La Biblia de las Américas dice, tu fidelidad permanece para todas las generaciones. Y tú afirmaste la tierra y subsiste. Y Salmos 37:27 dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, hablando a un ser humano. ¿Okay? Entonces Dios permanece para siempre, Dios es eterno, Dios es permanecedor, pero si tú y yo contamos con su fidelidad, si nuestras generaciones también pueden permanecer, y si tú y yo nos apartamos del mal y hacemos el bien, la promesa de Salmos 37:27 es que vamos a permanecer para siempre. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos enchufamos a la permanencia de Dios? ¿Cómo nos enchufamos a la permanencia de Jesús? O sea, en Juan 15, yo soy la vid verdadera, y nos dice el que permanece en mí, y vamos a regresar ahí después de un rato más, pero vamos a quedarnos aquí en Salmos un momentito más. Salmos 91:1. Aquí es el cómo permanecer. Y este es cómo el permanecer. Primero vamos a ver el Antiguo Testamento, después nos vamos al Nuevo Testamento. El 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, hay que buscar ser abrigados por Él y vamos a morar, permanecer, vivir, habitar en su sombra. Y ahí donde leímos hace ratito, Salmo 37:27, si te apartas del mal, si haces el bien, vivirás para siempre. Entonces, hay que buscar su abrigo, hay que hacer el bien, hay que apartarnos del mal. Y después Salmo 125:1
Salmo 125:1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. De hecho, cantamos este salmo, ¿no? Permanecemos para siempre, sí que si confiamos en Jehová. Entonces estamos viendo aquí unas cosas que tenemos que hacer para lograr enchufarnos a esa característica de permanecencia que tiene Dios. Si Él permanece para siempre, si yo quiero permanecer para siempre, tengo que buscar ser abrigado por Él, tengo que apartarme del mal y hacer el bien, tengo que confiar en el Señor, ¿verdad? Y tengo que, Proverbios 19:23, dice, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Tengo que temer a Dios. Así es como voy a reposar, voy a descansar en satisfacción. Es lo que dice ahí, es en la Biblia de las Américas dice ahí donde dice reposar el hombre, dice dormir satisfecho. Y cuando tenemos la idea de permanecer en él, ¿verdad? De ser abrigado por él, de estar en él y con él, es una situación de alivio y de descanso en su presencia. Pero también, no solamente el Antiguo Testamento enseña esto, el Nuevo Testamento nos dice en Santiago 1:25, dice que más el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de libertad, y persevera en ella. Y otras versiones dicen, permanece en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Entonces, permanecer en él es permanecer en su palabra. Permanecer en él es mirar atentamente a la perfecta ley y permanecer y perseverar en ella, porque si queremos perseverar y permanecer con él, vamos a estar permaneciendo en su palabra, en sus obras, en lo que él quiere que hagamos, en lo que él mismo hace. Pero lo que me gustaría hacer ahora, nomás para ayudarnos a tener una versión más completa de esto, les invito a ir a Primera de Juan. Estamos en el Evangelio de Juan, pero el mismo Juan escribió las cartas, Primera, Segunda y Tercera de Juan. Y así como la sección que leímos en Juan 15, la palabra que se repite es permanecer, en su carta de Primera de Juan también repite esa palabra. Porque ese es el tema importante que describe la vida de un cristiano. ¿Dónde es que tú habitas? ¿Dónde es que tú permaneces? ¿Dónde es que tú estás? ¿Okay? Otra vez, Juan 15:1, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, y la idea de esos pámpanos, estamos conectados a la vid, y ahí nos quedamos. O sea, no vale que nos arrancan y después nos reconectan y venimos y vamos. No, estamos ahí permaneciendo hasta que ya no se pueda. Y la idea es que si Él permanece para siempre, si nos quedamos en Él, nosotros también podemos participar de esa característica de eternidad. Mira lo que dice 1 de Juan, vamos a estar en el capítulo 2, 3 y 4. 2:6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Okay? ¿Quieres permanecer en él? Pues hay que andar como él anduvo, hay que hacer las cosas que él hizo. 1 de Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz. Hay que amarnos los unos a los otros. 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay que hacer la voluntad de Dios. Capítulo 2, 1 Juan 2:24, lo habéis oído desde el principio, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y el Padre. ¿Cómo podemos permanecer en la vida verdadera? ¿Ah?
haciendo lo que Él dice, escuchando su palabra, practicando su palabra. Capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto y no le ha conocido. Tenemos que evitar el pecado. Lo que leímos en Salmo 37, 27. Hay que evitar el mal, apartarnos del mal y hacer el bien. Capítulo 3, versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Más claro no puede ser. Hay que guardar sus mandamientos para poder permanecer en Él y Dios en Él. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Además nos da ese sello, esa garantía, esa señal, ese recordatorio que Él permanece en nosotros, su Espíritu Santo. Capítulo 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjate nomás, hay que buscar su palabra, seguir su palabra, apartarnos del mal, obedecer sus mandamientos y amarnos los unos a los otros. 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y también tenemos que confesar que Jesús es el Hijo de Dios. 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y también permanecemos en amor. Es una lista muy útil, ¿verdad? Desde el principio, y uno más en 2 de Juan, versículo 9, 2 de Juan 9, dice: cualquiera que se extravia y no persevera o permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece o persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Ok? Entonces, si repasamos todo lo que vimos, el cómo permanecer en Él, desde el Antiguo Testamento hasta estas lecturas en 1 y 2 de Juan, tenemos una lista muy amplia, ¿verdad? Tenemos que buscar ser abrigados por Él, tenemos que apartarnos del mal, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que caminar como Él anduvo, tenemos que amar a nuestros hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que dejar que su palabra habite en nosotros, tenemos que dejar de pecar, tenemos que obedecer sus mandamientos, tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que confesar que Jesús es el Hijo de Dios, tenemos que permanecer en amor y tenemos que permanecer o perseverar en su doctrina. ¿Ok? Entonces, cuando regresamos, ahora sí, vamos a regresar a donde empezamos, a Juan 1, a Juan 15, 1 al 15, y vamos a leerlo otra vez, pensando en todo esto. ¿Ok? Versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Acuérdate lo que está haciendo, lo que es Jesús y lo que dice que está haciendo el Padre. El Padre está asegurándose que las ramas, los pámpanos, den el fruto. ¿Okay? No van a dar fruto si no están conectados a la vid, pero si están conectados a la vid y no están dando fruto, Él los va a arrancar. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, versículo 4, permaneced en mí. Y acabamos de leer 10, 15 versículos que nos dicen cómo hacer eso. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puede hacer. ¿Okay? El llamamiento es permanecer en él. ¿Cómo lo hacemos? Acabamos de leer cómo hacer. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden.
si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Lo dice en el Evangelio de Juan, lo dice en Primera de Juan. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Nos recuerda la importancia de obedecer, de seguirle a Él, de permanecer en su amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y lo interesante de todo esto para mí es que el fin de Jesús, de este llamamiento, es que sus seguidores permanezcan en Él con dos objetivos. ¿Okay? Un objetivo es que den fruto, que lleven fruto. Y por eso el Padre es el labrador. El Padre está preocupado de toda la siembra, ¿no? Él está preocupado para asegurarse que este árbol esté dando fruto. Y si tiene que quitar ramas o limpiar cosas o hacer algo o fertilizar, Él se va a encargar porque Él es el labrador. ¿Okay? Todo lo que Él está buscando es que el árbol dé fruto. Y tenemos que entender cuál es nuestro papel en ese árbol. Él es la vid verdadera, yo soy la ramita, yo soy el pámpano conectado a la vid, y Él me dice, si te quedas conectado a mí, si permaneces en mí, entonces vas a dar fruto. ¿Cómo permanezco en Él? Todo lo que leímos desde Salmos, Proverbios, Santiago, Primera de Juan. Así es como permanezco en Él. Y si permanezco en Él, voy a dar fruto. Pero dije que hay dos objetivos, porque el otro objetivo, versículo 11, es que se cumpla el gozo de Él y el gozo mío. ¿Okay? Y parte de entender lo que significa estar conectado a Él como la vida verdadera es tener el mismo propósito, tener la misma meta, estar en la misma tarea, buscar el mismo propósito. Trabajamos por la misma empresa. Y el gozo se cumple, el gozo de Él se completa cuando llevamos fruto. El gozo de Él se completa cuando crecemos, cuando evangelizamos, cuando confesamos su nombre ante otros. Y por eso es que se dice en todos estos pasajes que hay que mostrar amor, hay que seguir sus mandamientos, hay que confesar su nombre, hay que amarnos los unos a los otros, porque en eso, el puro hecho de hacer esas cosas, de vivir de esa forma, es lo que nos trae gozo. Y le trae gozo a Él también. Él se goza y yo me gozo cuando estamos juntos, yo y Jesús, yo y mi Dios, trabajando lo mismo. En eso se cumple su gozo. Entonces lo que nos queda es una decisión. ¿Okay? Y la decisión es simplemente, si te interesa, permanecer en Él y habitar en Él. Ahora, vamos a leer otro salmo, Salmo 61 del 4 al 7. Si alguien quiere leer eso, por favor. Salmo 61 del 4 al 7. Leo, hermano. Adelante. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah. Porque tú, oh Dios, has sido mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estarás para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Okay. ¿Por qué este pasaje? Porque aquí el salmista está haciendo su propia declaración.
las declaraciones de Jesús, pero aquí el salmista toma una decisión. Y está en el versículo 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Y al tomar esa decisión, si el salmista es David y David es el rey, versículos 6 y 7, día sobre día añadirás al rey, sus años serán como generación en generación. Y estaré para siempre delante de Dios. Es una decisión. Estar para siempre delante de Dios. Esa decisión de yo voy a habitar en el tabernáculo, yo voy a permanecer en la vida verdadera. Es una decisión. Jesús dice, mira, aquí están las ventajas y desventajas, los pros y los cons de estar en la vida verdadera y permanecer en mí. Si das fruto, puedes seguir creciendo, permanecer para siempre, como yo permanezco para siempre, y nuestro gozo se completa. Pero si no te interesa eso, el Padre te va a arrancar y te mueres. Así ahí está, así de sencillo. Pero igual, tú tienes que decidir. Tú y yo tenemos que tomar la decisión, así como hace el salmista aquí. Yo voy a habitar en el tabernáculo y yo voy a permanecer en él. Yo quiero eso. Yo quiero estar, versículo 7, para siempre delante de él. En primera de Juan 2:28, ya que hemos estado en Salmos y primera de Juan, vamos a ver en ambos pasajes, Nuevo y Antiguo Testamento. Primera de Juan 2:28, ¿quién lo lee? Primera de Juan 3:28, mi hermano, o 2:28. 2:28. Dice así: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Ahí está. Entonces, es una pregunta directa. La pregunta es para ti. ¿Quieres permanecer en él? Y ahí está. Sí, hay que permanecer en él para que cuando se manifieste no estemos avergonzados. Esa es otra forma de decir lo que Jesús dice en Juan 15, para completar mi gozo y el tuyo también. Pero es una decisión que tenemos que tomar. Y la tenemos que tomar a diario. Porque permanecer es constantemente estar ahí. O sea, cada día, cada hora, cada semana, cada mes, cada mañana, tenemos que decidir si nos vamos a quedar o no. ¿Voy a permanecer o no? Porque permanecer es eso. Permanecer significa eso. Estaba ahí ayer, pero ¿qué tal hoy? Hoy me cansé, hoy ya no quiero. Hoy me fastidié. Y quizás lo busque otra vez otro día. Pero él dice, permanece en él. Jesús dice en Juan 15, permanece en mí. Y el salmista dice, yo quiero morar, yo quiero habitar, yo quiero permanecer en la morada de Dios. Yo quiero estar con él para siempre. Pero para hacer eso tengo que decidir cada momento quedarme ahí donde estoy. Ahora Jesús, en otras partes del Evangelio de Juan, sigue hablando de permanecer. O sea, antes de Juan 15, mira Juan 6:56, cuando él está hablando del otro de los yo sois, cuando él está hablando del pan de vida. En Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Okay? Hacer que Jesús sea parte de quien tú eres. Comer su sangre, comer su carne, beber su sangre. En el capítulo 8, que también lo estudiamos cuando él está hablando de yo soy la luz del mundo, un poco después de que dice eso, otro pasaje muy conocido, es más, y lo estudiamos también cuando hablamos de que yo soy la verdad hace un par de semanas, dice el versículo 32 del 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda, no permanece en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Esa es la palabra permanecer. ¿Okay? Si somos esclavos, no pertenecemos a la casa. Él quiere hacernos libres para que tengamos la libertad de quedarnos en casa para siempre, de estar con Él, de ser parte de la casa para siempre. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. ¿Verdad? Y es una función de conocer la verdad y dejar que la verdad nos haga libres. Y mira lo que dice en Juan 12:46, todavía Jesús hablando, yo soy la luz, yo la luz digo, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Okay? La opción de no permanecer en Él es permanecer en tinieblas, y Él quiere que permanezcamos en Él. Y entonces, la conclusión de todo esto, ¿verdad? Es que tenemos que decidir mantenernos, bueno, primero conectarnos y después mantenernos conectados. Enchufarnos a la vid verdadera y quedarnos ahí. Y me gusta esa palabra conectado, ¿verdad? Porque cuando Pablo, el apóstol Pablo, escribe de esto en Colosenses 2:19, él dice que nos tenemos que asir de la cabeza. Y el opuesto, él habla de esto en el negativo, dice, y no haciéndose de la cabeza. O sea, no agarrándose bien de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es otra analogía, otra metáfora biológica, ¿verdad? La vid o el cuerpo, pero si no estás conectado a la cabeza, no vas a conseguir lo que necesitas para crecer. Y si eres una planta y no estás conectada al sistema de raíces y todo lo que es esa vid, no vas a conseguir los nutrientes y lo que necesitas para crecer. Entonces hay que agarrarnos, hay que conectarnos a la cabeza o a la vid. Escoge tú la metáfora que más tiene sentido para ti, pero la idea es que unidos por las coyunturas y los ligamentos, o sea, bien conectados, vamos a crecer con el crecimiento que da Dios. Vamos a dar fruto como Él quiere que demos fruto. Y es interesante porque sin la conexión, no solamente no hay fruta o fruto, pero no hay vida. Sin la conexión a la vid o la cabeza, se muere. O sea, imagínate, si el cuerpo lo separas de la cabeza, el cuerpo se muere. Y si la vid, si las ramas se arrancan de la vid, se mueren. Es más, ¿se acuerdan lo que dice Filipenses 2? ¿Qué hizo Jesús para nosotros cuando vino al mundo? Murió. ¿Qué tuvo que hacer Jesús, el que permanece para siempre, el que no se muere? ¿Qué tuvo que hacer Jesús para morir? Se tuvo que despojar, tuvo que soltar, tuvo que desconectarse de Dios. Si tú quieres morir, desconéctate de Dios. Es lo que Jesús hizo para morir. Se despojó de Dios para poder morir por nosotros. Y obviamente eso nos habla de la salvación y el sacrificio, pero también nos recuerda que sin estar conectados a Él, no hay vida. Permanecer en Él es la única forma de mantenernos vivos. Y si quieres morir, si quieres perder la vida,
la capacidad de permanecer, desconéctate de Dios, desconéctate de Jesús. Es lo que él hizo. En Efesios, también Pablo, escribiendo aquí, habla de la conexión a la cabeza y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crecemos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, sí, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La misma idea de las coyunturas y todo lo que une y nos conecta a la cabeza que es Cristo. Entonces, otra vez, como dije hace un rato, escoge tú la metáfora que prefieres. Si te gusta la agricultura, piensa en una vid, piensa en una planta y piensa que tú eres la ramita en el árbol, que si no estás conectado a esa vid, te vas a morir. Si prefieres la fisiología, piensa en una cabeza, un cuerpo que sin la conexión a la cabeza no vas a lograr nada y te vas a morir. Esa es la decisión. ¿Quieres estar conectado a Él? Conéctate. Ya que estás conectado, ¿quieres mantenerte conectado? Él te dice, hay que permanecer en mí. Es un esfuerzo constante de mantenernos conectados a Él. ¿Comentarios, preguntas, observaciones? Hermano Jacobo, adelante. Estimado hermano Vicente, un pequeño comentario. La explicación en los 7 yo soy, donde Jesús declara en 7 ocasiones en el Evangelio de Juan. Una explicación interesante es que es el único de los 7 yo soy en la que nos involucra a nosotros por su gracia, nos envuelve a nosotros, porque Él dice, yo soy el tronquito de la planta de uvas y ustedes son las ramas que están conectadas al tronquito y que la función de las ramas es dar el fruto. Y Jesús dice, como usted estaba explicando, hermano Vicente, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, la clave es estar conectados al Señor, como usted dice, y usted resaltó la palabra permanecer en varios puntos de este capítulo. Y esa es la idea entonces, que nosotros, por la gracia de nuestro Dios, estamos envueltos en Jesucristo. Estamos conectados a Él. Gracias, hermano Vicente. Amén, amén. Y el puro nombre del yo soy, ¿verdad? Y acuérdense que hemos estado viendo el yo soy desde el principio de esta serie, pero no solamente el yo soy algo, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, pero también cuando Jesús dice yo soy, sin nada, porque el yo soy es el nombre eterno de Dios, que significa que permanece. O sea, el nombre de Dios tiene el significado de que Él nunca deja de ser. Por eso tan importante permanecer en Él para nosotros también poder vivir como Él vive para siempre. O sea, es el secreto de la vida eterna, permanecer en Él. ¿Qué más?
Bueno, si no hay otro comentario, vamos a concluir con una observación más, que la dejé hasta el final, porque yo creo que a veces se nos olvida lo que Jesús está haciendo aquí. Otra vez en Juan 15:1. Hemos estado hablando de que Jesús es la vid, yo soy la vid, yo soy la vid, y lo que significa permanecer en Él y estar conectados a Él y dar fruto. Pero la declaración, si la vemos completa, no es yo soy la vid, ¿cierto? Es yo soy la vid verdadera. Y eso para nosotros pensamos, oye, pero no, Jesús, lo que quieres decir seguramente es que yo soy la vid figurativa. Seguramente lo que Jesús quiere decir cuando dice eso es que yo te voy a dar un ejemplo, una metáfora, una analogía de cómo yo soy una vid, pero no, él dice, yo soy la vid verdadera. ¿Y por qué dice, por qué enfatiza que es la vid verdadera? ¿Por qué no lo deja? ¿Y por qué no dice simplemente, no, figurativamente, déjame explicarles cómo yo soy una vid? Y la razón es porque así no habla Jesús. Así no piensa Jesús. En todo el Evangelio de Juan, desde un principio, Jesús empieza a hablar de cosas y él siempre está hablando de las cosas verdaderas. Y las cosas verdaderas para Jesús son las cosas espirituales. Por ejemplo, cuando está hablando con Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede tener vida eterna. Y Nicodemo dice, pero ¿cómo puede un hombre entrar otra vez en el vientre de su madre? O sea, él está pensando que la realidad es en el mundo físico. Pero para Jesús, la realidad, la cosa verdadera, está en el mundo espiritual. Con la mujer samaritana, él empieza a hablar de agua y ella le trae el jarro y le dice, lléname el jarro de agua. Porque para ella, el agua verdadera es lo que saca del pozo. Pero para Jesús, el agua verdadera no es esa. Y en todo Juan, Jesús está hablando y hablando y hablando, y él siempre está hablando de cosas espirituales, porque esas son las cosas verdaderas. Y todo mundo lo malentiende pensando en las cosas físicas. Y entonces aquí, cuando llega ya esta última declaración del yo soy, aquí dice, mira, yo soy la vid verdadera. Y yo quiero que ustedes entiendan que cuando yo hablo de cosas espirituales, no estoy hablando de cosas figurativas, estoy hablando de cosas reales. Y eso es un poco difícil para nosotros, ¿verdad? Pero reconocer que las cosas espirituales son más verdaderas, son más reales que las cosas que podemos tocar y ver. Porque para Dios, para Jesús, esas cosas son las cosas verdaderas. Y nosotros batallamos con ese concepto. Pero para poder permanecer en Él como Él quiere que permanezcamos, tenemos que no solamente escuchar sus palabras y amarnos los unos a los otros y todas esas cosas que leímos en Primera de Juan, pero tenemos que pensar como Él pensó, como Él piensa. Tenemos que también adoptar ese pensamiento que las cosas espirituales son las cosas que realmente son las cosas verdaderas. ¿Se acuerdan cuando vieron a Jesús y le dicen, oye, tu familia está allá afuera? Y dicen, no, mi familia es la gente que hace la voluntad de mi Padre. Mi verdadera familia, no, pero tu mamá y tu papá, tú sabes lo que quiero decir, Jesús, tu verdadera familia. Él dice, no, mi verdadera familia es mi familia espiritual, porque esa es la realidad, eso es la verdad. ¿Ah? Yo soy la vid verdadera. Les dejo con ese pensamiento. Hermano Joel, adelante. Su micrófono, Joel.
Bueno, Parece Samuel, que se está paralizado. Ahorita se conecta otra vez, yo creo. ok, Samuel, tú entonces y después si se reconecta Joel. Amén, hermano, muchas gracias por toda esta explicación relacionado el permanecer. Y también trajo a mi memoria Salmo 92. Salmo 92, quiero compartirles del 12 al 14. Dice del 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedros del Líbano. Y en el versículo 3 está, plantados en la casa de Jehová. Es decir, si permanecemos en la casa de Jehová, si nos cimentamos en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y la visión a futuro, versículo 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Qué hermoso y precioso es permanecer, amado hermano. Muchas gracias por esa clase tan maravillosa. Qué bonito, gracias. Ya está Joel, hermano. Adelante, Joel. Si puedes conectar el micrófono. Creo que todavía está congelado Joel. No creo que va a poder. Bueno, vamos a dejarlo Entonces, ahí. hermano Víctor. ¿Perdón? Amén. Víctor. Víctor. Bueno, hermano, quería aportar, gracias a Dios por la oportunidad que nos dan. Aquí cuando dice el hermanito, el pasaje que estamos estudiando, gracias a Dios, el Evangelio de Juan, el capítulo 15, está hablando que tenemos que nosotros tener en cuenta que Jesús es la fuente de vida verdadera, que en él encontramos todo, hermano. Por eso que aquí hay un pasaje que siempre encontramos los cristianos, que es esencial para el creyente permanecer en él, pero es vivir con él, morar con él, para que todas las obras que hagamos sea conforme a lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en su palabra, con siempre nosotros teniendo en cuenta que nosotros somos los pámpanos y tenemos que aprender siempre de la vida verdadera que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ven un texto bíblico que quisiera compartir con ustedes, queridos hermanos, donde habla aquí en el 1 de Juan, capítulo 3, versículo 6. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, aquí el evangelio estamos hablando aquí, hermanos, el apóstol Juan, que nos está diciendo que tenemos que permanecer en él para no pecar y así obtener siempre la vida eterna. Si verdaderamente amamos, guardamos sus mandamientos, entonces estamos con él. Como le dice también Apocalipsis 3:20, ¿no? Y muchos textos bíblicos, y aquí yo estoy a la puerta, dice, y llamo, el que oye mi voz, llame a la puerta, estaré con él, cenaré con él, y él conmigo. Es una promesa divina, una promesa celestial, hermanos, de que vamos a estar con él si permanecemos guardando sus mandamientos hasta el final. Bueno, hermano, muchas gracias, Dios le bendiga a todos. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Buenas noches, hermano Vicente. Ahora sí, Joel. Adelante. Hermano Vicente, lamento mucho que hoy sea la última clase del libro de Juan. Disculpe, de los 7 yo soy. Pero cuando iniciamos este estudio, usted nos dijo a nosotros que este estudio formaba parte o complementaba el taller que usted nos dio acerca del crecimiento espiritual. Correcto. Y le doy muchísimas gracias a Dios
por haberle permitido cerrar con este yo soy. Porque de nada, como dijo el hermano anterior, es un pasaje de la Biblia en el que nos involucra. Todos los demás yo soy nos afectan. Yo soy la puerta, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor, todos nos involucra, todos nos afecta obviamente, pero dice, yo soy la verdadera y ustedes, yo soy la vid verdadera, ¿no? Y ustedes, el padre labrador y ustedes los pámpanos, estamos los tres, ese triángulo perfecto está ahí. Padre, hijo y yo, padre, hijo y nosotros. Estamos iniciando un mes de diciembre en el que muchos practican como costumbre colocar metas, colocar objetivos, tener planes, elaborar un pequeño estudio de lo que fue este año. Yo creo que con este estudio que vimos hoy y el resto de los 6 yo soy, si todos los enlazamos, creo que vamos a tener un 2023 mucho más beneficioso espiritualmente hablando y obviamente en crecimiento para la iglesia. Porque este cierre que estamos dando hoy es extraordinario, extraordinario para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Tenemos un Padre, el labrador nos corrige, nos educa. Tenemos el alimento espiritual, como leyó el hermano, ¿no? Plantados en la casa de Jehová, nos atrios, nuestro Dios, ¿no? Plantados allí, como dice Salmo 1. Pero así como debemos estar plantados en los atrios, primero debemos pasar por la puerta. Después de pasar por la puerta, debemos enfrentarnos al propiciatorio donde se hacía el sacrificio, el cordero. Yo soy el buen pastor. Y luego estar en el atrio para llegar a estar en la presencia del sumo sacerdote. Entonces, es un final glorioso que yo veo, porque de verdad me invita a tomar decisiones serias, decisiones importantes, y valorar precisamente este lapso de tiempo en el que hemos estudiado la personalidad de Dios en el yo soy, pero cómo eso afecta mi crecimiento espiritual y sobre todo cómo eso me va a ayudar a mí a tener un 2023 mucho más claro, mucho más asertivo y, como tú lo dices, mucho más espiritual para alcanzar metas más claras. Hermano, te agradezco muchísimo por tu enseñanza. Dios te bendiga. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, por conectarse esta noche y todas estas noches anteriores. Y vamos a cerrar con una oración. Sergio, no sé si tú puedes dirigirnos, por favor, en esa oración. Y les digo que no estoy seguro cuándo vamos a reiniciar, pero va a ser hasta el 2023. Ahora vamos a tomar un receso los viernes. Gracias a Dios, Jenny y yo salimos de viaje para Chile. El jueves que viene vamos a estar ahí un par de semanas y después de eso decidiremos cuándo arrancamos de nuevo con las clases de los viernes. Okay, pero muchas gracias a cada uno de ustedes por conectarse. Me anima mucho su presencia y su participación. Sergio, por favor, dirígenos. Vemos, hermanos. Sí. Santo Dios, muchas gracias nuevamente, Señor, porque podemos seguir creciendo, Señor. Gracias, Señor, porque nos ayuda, Señor, con tu palabra, Señor. Nos recuerda también que somos parte tuya, Señor. Ayúdanos a que nos aferremos a ti, Señor, y a poder seguir permaneciendo en tu camino, Señor, siendo parte de esa rama, Señor. Señor, ayúdanos siempre a mirar el único norte que veamos, Señor, espiritualmente, que seas tú, Señor, y sea el único camino que decidamos seguir avanzando y caminando, Señor, de la mano tuya. Señor, te agradecemos por los hermanos, Señor, que estuvieron presentes, por su familia, Señor, que la bendigas enormemente a cada uno de ellas. Señor, también bendice a nuestro hermano Vicente, Señor, que se prepara
cada semana, Señor, para poder entregar tu palabra, Señor, y poder edificarnos, Señor, constantemente a tu pueblo. Gracias, Señor, por ser parte de tu familia, Señor, y te agradezco, Señor, siempre por todas las bendiciones que nos entregas siempre, Señor, día a día, que muchas veces las vemos como tan normal, Señor, pero sabemos que es tu mano la que está ahí siempre con nosotros. Gracias porque podemos ver, podemos caminar, Señor, podemos abrazarnos, Señor, poder decir que nos amamos, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros siempre. Señor, quiero terminar esta oración agradeciéndote enormemente por todo lo que haces por nosotros, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de nuestros hermanos y a nuestras familias también, Señor. Quédate con nosotros hoy y siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches. Gracias, hermano Vicente. Gracias, hermano.